Hola, precioses i preciosos. Benvinguts amb el Cor Obert, el programa on us convidem a descobrir el món del creixement personal i l'espiritualitat. Soc la Isabel Moros Garcia i avui parlarem amb la Brigitte Puchart sobre el naixement. Hola, Isabel. Hola, Brigitte. Y gracias por venir amb el Cor Obert. Encantada por la invitación. Eres terapeuta en terapia psicocorporal, núcleo y movimiento. Trabajas con adultos y adolescentes en sesiones individuales y también grupos y parejas. Has creado tu propia escuela, reconocida por el gremio de escuelas de la Asociación Nacional de Profesionales COFENAT, donde enseñas este método desde el 2019, en Barcelona. Sí, más concreto en Esplugas. En Esplugas. Pues casi Barcelona. En 1989 nacen tus dos hijas gemelas. Comentas que ellas han sido tus maestras. Sí. Los 9 meses de embarazo y parto fueron muy importantes para ti. ¿Nos lo cuentas? Sí, encantada. Esta pregunta me encanta. Que fue quizás la primera vez en mi vida que sentí tan claramente la conexión con mi propio cuerpo y de ahí también con mis hijas. Y adentro, ¿no? Ya yo la sentía y me sentía esta parte... que a mí me gusta llamarla la parte animal, la parte mamífera, ¿no? Sentí esta conexión y de alguna manera notaba, ¿no? Lo que me iba bien a mí y lo que les iba bien a ellas, que generalmente coincidía, ¿no? Y tenía también como unas ganas, digamos, de tener un parto natural, ¿no? En casa y todo esto, cosa que al final no pudo ser. En esa época, eso fue en el 89, no se solía hacer esto. Yo vine a preparación al parto, vino una chica con un álbum de fotos, porque no había fotos digitales, ¿no? Álbum de fotos, y me enseñó de una amiga suya que había tenido el bebé en casa, y cuando lo vi dije, esto lo quiero yo, esto es para mí. Claro, llegué a casa y dije a mi ex, ¿no? Dije que quería esto, y me dice, tú estás loca, pero si además son gemelas, y este alto riesgo, y yo tenía una sensación que todo iba bien. Y claro, entonces ya incluso también cuando empezó ya el parto, todo estaba súper tranquila y todo muy bien, entonces tenía también la sensación corporal, ¿no? Que yo quería estar de pie, ¿no? Es que mi cuerpo me lo pedía, ¿no? Y entonces, claro, al llegar al hospital, se le tienes que tumbar. Digo que no, yo quiero estar de pie y tal. Bueno, total que lo que hoy en día llamarían la violencia obstétrica, ¿no? Que ya trabaja mucho con, hoy en día es casi como violencia de género ya reconocido, ¿no? De los obstetras, que hacen son bastante agresivos, siguen siéndolo muchos, no todos, pero cada vez hay más conciencia también. Pero bueno, pasaron cosas, ¿no? Que al final no fue tan bien como me hubiera gustado, sobre todo para la segunda en nacer, y debido también, sobre todo, por esta posición horizontal, ¿no? Y bueno, entonces para mí fue un momento muy, muy, muy importante, aunque yo no estaba en esa época para nada metida en el tema terapéutico, pero luego además cuando empecé a llegar a esta terapia que es psicocorporal, ¿no? Donde el cuerpo también empieza a tener de repente mucho que ver con la mente, con la emoción y todo esto también, ¿no? Ahí de alguna manera recuperé esta vivencia, ¿no? Como con mucha más conciencia, ¿no? Y también la importancia que de repente vi, ¿no? Que tiene todo esto, ¿no? La gestación, ¿no? Y bueno, también quiero aclarar el tema de las palabras que se usan, ¿no? Para saber de qué estamos hablando, ¿no? El nacimiento es lo que corresponde al bebé. El bebé nace, ¿no? Y el parto es lo que hace la mujer, ¿no? Y entonces la gestación es lo que vive el bebé dentro, ¿no? Y el embarazo, ¿no? O la preñez también, quien lo quiere llamar así, es desde el punto de vista de la mujer, ¿no? Entonces cuando yo estaba embarazada, pues claro, yo sentía esta conexión, ¿no? Y la gestación es lo que han vivido mis hijas dentro, ¿no? Y claro, al ser gemelas, ¿no? También han vivido cosas diferentes a otros bebés cuando están dentro, que de hecho me gusta mucho llamarlo bebé cuando está dentro. Esto lo de feto y todo esto, embrión, me suena como muy técnico.
y son bebés, porque sienten igual dentro que luego cuando ya han nacido y sigue, simplemente es una continuidad, ¿no? Y bueno, me he pedido un poco porque podría ahora hablar, si quieres sigo. Sí, por ¿Sí? favor. Vale. Bueno, de darme cuenta la importancia también en esta terapia cuando yo la empecé, que fue creo que en el 98, y poco a poco, ¿no? De conectar con esta parte mía también de cuando nací, ¿no? La gestación también en esta terapia también se trabaja con regresiones no inducidas, pero sí que aparecen, ¿no? Espontáneamente. Y claro, empecé a conectar también con esto y noto, ¿no? O me di cuenta hasta qué punto me influenció esto en mi manera de ser hoy en día, ¿no? Como adulta. Y lo mismo he podido observar también con mis hijas, ¿no? Por ejemplo, son gemelas, se supone que deberían ser, ¿no? Iguales, idénticas y hacer lo mismo y gustarles lo mismo. Hay muchos documentales, ¿no? Sobre gemelos, ¿no? Donde dicen que son súper iguales, incluso si viven en lugares alejados y que han vivido las mismas experiencias, las mismas enfermedades y a la vez, además, y cosas así. Y hace años vi un documental que decía más bien lo contrario, ¿no? Lo que decía era que las vivencias de cada uno de los gemelos inciden muchísimo en su manera de ser, en su manera de hacer, ¿no? Entonces esto lo he podido observar también. Mis hijas tienen mucha conciencia de lo que vivieron, de cómo nacieron y todo esto, y cómo les ha influenciado estas vivencias en el carácter, en la manera de ser, ¿no? También las dificultades y por otro lado también las capacidades, porque las cosas que no salen fluidas, ¿no? Que de entrada generan como un sufrimiento, pero luego también desde ahí las superas, ¿no? Y desarrollas unas capacidades también, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué entonces el momento de la gestación y del nacimiento son tan decisivos? Claro, son los momentos de mayor fragilidad, ¿no? Todo lo que vive un bebé dentro de la barriga y poco después de nacer también, o el mismo nacimiento y poco después de nacer, se quedan absolutamente registradas a nivel corporal y también emocional, por esta fragilidad también, ¿no? Aún, claro, se están desarrollando a un ritmo muy grande, muy importante, ¿no? Entonces, esta fragilidad hace que están también en una fase, ¿no? de supervivencia. ¿Qué quiere decir? Supervivencia significa que cualquier cosa que pase, que vaya más allá de lo esperado, ¿no? Del desarrollo, digamos, sin dificultades, sin obstáculos, ¿no? El bebé lo vive como una sensación de muerte, ¿sí? Aunque luego no se muera, pero lo siente como que, ¿no? No me voy a morir, ¿no? Corporalmente siente esto. Y entonces, supongo que habéis escuchado hablar de esto, que las células tienen memoria, ¿no? Y entonces esto se queda impregnado, registrado, casi como una imprenta ahí, ¿no? Como en el cuerpo, ¿no? Entonces, esto está siempre allí, ¿no? Y luego, a medida que nos vamos desarrollando, tenemos otros mecanismos, pero al principio un bebé sobre todo es cuerpo y emoción. Aún no tiene estos mecanismos de pensamiento ni nada. Entonces se queda ahí tan adentro, a nivel tan profundo, que luego, como de adultos, no sabemos ni siquiera a veces por qué hacemos las cosas de una manera, de otra manera, lo que nos ha pasado y cómo nos ha influenciado, de dónde nos viene. No tenemos ya ni idea porque hemos olvidado esta parte del cuerpo, porque no la tenemos de forma consciente ahí disponible, ¿no? Y entonces, claro, sobre todo muy en concreto también el nacimiento es muy importante porque es una transición, ¿no? Hacemos dos transiciones en la vida, ¿no? Una de nacer, ¿no? Y la otra de morirnos. Y las dos transiciones además las deberíamos poder hacer muy bien acompañados, es importantísimo, ¿no? Entonces, el bebé cuando nace tiene que hacer un trabajo que está instintivamente, también genéticamente, instintivamente está programado este trabajo, que son un determinado tipo de movimientos,
¿no? Porque el bebé es activo, no es una cosa pasiva ahí que venga, sácalo, no, el bebé trabaja, hace mucha labor para avanzar, ¿no? Y para abrirse el camino y para luego ya salir. Y claro, pero este trabajo no lo puede hacer solo. Necesita a su madre ahí presente, ¿no? Que con su cuerpo conecte con el bebé y lo empuje, ¿no? Y le ayude, le facilite el paso, ¿no? Entonces, nacer es como vencer un enorme obstáculo, ¿no? Y que además, si no lo venzo, me siento morir, ¿no? Incluso, y si lo venzo también puedo sentirme morir por momentos, si es como un poco complicado lo que está pasando también, ¿no? Y entonces, el cómo supero yo este obstáculo incide muchísimo en nuestra manera de ser. Muchísimo más de lo que nos podemos imaginar. Pues voy a poner un ejemplo para esto, ¿no? Entonces, cuando el bebé tiene que, claro, cuando nace, es como superar un obstáculo. Entonces, claro, hay diferentes obstáculos, ¿vale? Porque hay muchas maneras de nacer, ¿no? Que puede ser muy, muy retenido, muy difícil de salir, puede ser también bastante fácil, como casi que te expulsan ahí, como que te echan de ahí, ¿no? Puede ser, yo qué sé, con forceps, puede ser con ventosas, puede ser con cesárea, puede ser que vienes girado, y bueno, y todo esto son vivencias diferentes y que tienen un efecto diferente también. Así que, por ejemplo, si es muy retenido, ¿no? Que a la mamá le cuesta mucho abrirse, ¿no? Abrir el paso, porque a lo mejor tiene algún miedo, ¿no? Y de ahí inconscientemente su cuerpo se contrae, ¿no? Entonces el bebé está ahí empujando, ¿no? Y que no sale, ¿no? Y le cuesta muchísimo. Y al final quizás sí lo consigue, pero le cuesta. Entonces, ¿cómo podría, yo no digo que al 100% que siempre es así, pero cómo podría incidir esto luego en el carácter adulto? Por ejemplo, cuando yo tengo alguna tarea difícil que hacer, ¿no? Que yo ya de entrada digo, uy, no voy a poder. Uy, la gente me va a poner pegas, me va a poner problemas, no me van a apoyar en esta tarea difícil que yo tengo que hacer, ¿no? Por ejemplo, y esto... después tienen que pasar muchas más cosas también para que esto se enquiste, ¿no? En la personalidad, pero esto es bastante probable que tenga su origen en esta manera de nacer, ¿no? Y claro, de ahí me viene una cosa que creo que no la has puesto al principio, porque yo tampoco te lo envié, que hice una formación, que cuando yo ya trabajaba como terapeuta con adultos y adolescentes, hice una formación en Suiza, con un tal Carlton Terry, ¿no? En Estados Unidos. Entonces hizo el curso ahí en Suiza y fui ahí. Hice un curso muy interesante que coincidía muchísimo además con esta manera psicocorporal de trabajar con los adultos que ya había aprendido, ¿no? Y era este trabajo con los bebés, ¿no? Y él lo llama recuperación de traumas de gestación, nacimiento y postnacimiento, ¿no? Y desde entonces trabajo con bebés y bueno, es un trabajo maravilloso, me encanta, porque además es lo que con un adulto, ¿no? Que cuesta regresar a estas zonas y reparar vivencias de estas zonas, ¿no? Y con un bebé es fácil, es que es tan reciente, aún lo tiene tan registrado, tan claro en el cuerpo, es tan blandito, tan abierto, ¿no? A revivir esto, a volver a meterse, porque claro, es revivir esto para que lo pueda vivir mejor. ¿Cuándo recomiendas, por ejemplo, este tratamiento con los bebés? Recomendarlo, lo recomiendo prácticamente para todos los bebés cuando nacen, porque siempre hay alguna pequeña dificultad, ¿no? Y se puede empezar a hacer este trabajo, no sé, al mes, a los 2 meses, sé que más o menos hasta el primer año de vida, cuando ya se mueve mucho y camina, corren y todo esto, ya cuesta un poco más, porque es un trabajo muy de meterse en la situación intrauterina, ¿sí? Un poco difícil de explicar ahora, sí, resumido, pero a veces una sola sesión ya recuperas cosas importantes, ¿no? Y a veces se necesitan 2 o 3, y incluso un caso que tuve muy, muy
buah, complicadísimo, que pensaba que aquí ya no podía hacer nada, era de un bebé que tenía crisis de epilepsia, que le empezaron a los 4 meses después de nacer, y fueron 14 sesiones que hicimos. Y algo impresionante que cuando yo vi este bebé no me lo creía ni yo, que hoy en día debe tener, no sé, que tendrá 8 años por ahí. Y ya no usa ni medicación ni nada, no ha vuelto a tener crisis de epilepsia ni nada, ¿no? Que le estoy feliz. Sí, feliz de esta vivencia, ¿no? Pero este era quizás el trabajo más largo que hice, ¿no? Con bebés. Pero lo recomiendo prácticamente para todas las personas, las familias, porque es con el bebé el trabajo, pero con la familia también, que recomiendo para todos porque esto siempre, alguna cosita ha pasado siempre, ¿no? Es que aunque la madre que estuviera un poco más nerviosa de lo normal, pues el bebé esto ya lo nota, ¿no? El contacto tan, ¿no? Y esto ya le genera inseguridad. Pero además, ¿cómo se nota esto? Porque hay signos, ¿no? Que nos hacen ver que el bebé algo le ha pasado, ¿no? Por ejemplo, el bebé está durmiendo tranquilamente, ¿no? Y de repente, sin más, se despierta como llorando y gritando, ¿no? Y es bastante probable que tuviera algún sueño o algún recuerdo de sus vivencias intrauterinas o de nacimiento o de posnacimiento, ¿no? Y esto puede pasar, al nada más nacer, ya puede empezar a tener estos recuerdos, ¿no? Y se nota, o está tranquilamente en la cuna o donde sea, durmiendo, ¿no? Y de repente hace un gesto así como, ¿no? Como de susto, ¿no? Con los brazos, ¿no? Que hacen muchos niños también. También puede ser un gesto, ¿no? de este susto, que le viene de algún lugar, porque para sentir el susto también tienes que haber vivido algún susto, ¿no? Y otra cosa también muy importante, que hay muchos padres que lo dicen, ¿no? Que el bebé está bien, ha dormido, no ha comido, está limpio y no sé qué, y aún así llora, ¿no? Entonces, los pediatras ahí suelen decir que son los cólicos, ¿no? Que podría ser quizás excepcionalmente algún cólico, pero habitualmente no es eso. Los cólicos es como el cajón desastre, ¿no? A todo lo que no entendemos es cólico, ¿no? Y muchas veces tiene que ver, ¿no? que las vivencias también se viven mucho desde el intestino, ¿no? Como adultos también, ¿no? Yo qué sé, un adulto que tiene que hacer algo que le da nervio o lo que sea, pues a veces nota que se le contrae el estómago o lo que sea, ¿no? Que le pasan cosas a nivel intestino, ¿no? El intestino es un órgano muy sensible a nuestras emociones, ¿no? Y claro, a los bebés también les pasa esto, ¿no? Entonces no hay manera de tranquilizarlos porque seguramente están intentando expresar, ¿no? Esto es un trabajo muy importante también que aprendí con este señor, la expresión del bebé. Está intentando expresar algo y claro, ¿cómo se expresa el bebé? Llorando o con gestos corporales o con gestos también de la cara, ¿no? Uh-huh. Y está intentando expresarse y eso forma parte también de este trabajo, ¿no? Que hago con los bebés, porque cuando ellos reviven, por ejemplo, su nacimiento, ¿no? Lo reviven cuando hubo alguna dificultad, ¿no? Que lo reviven con dolor y se ponen a llorar. Y eso es un llanto muy bueno. Y les explico ya antes de empezar este trabajo a los papás, ¿no? Cómo, a la mamá, al papá, cómo tienen que estar con este llanto, porque no es como, ya está, no llores más, no, al contrario, mira al bebé, conecta con él, intenta sentir lo que te está expresando, ¿no? Y te lo expresa con alguna emoción, a veces lo expresa, es un llanto de miedo, casi siempre es un llanto de rabia, ¿no? Y está como muy enfadado y grita y llora y entonces míralo, ¿no? Conecta con tu bebé y desde la mirada, ¿no? Y se lo explico antes, ¿eh? A veces también incluso me pongo detrás de la mamá para ver también la mirada del bebé y decirle al oído, cuando a ella no se le ocurre nada, ¿qué le podría decir, ¿no? Por ejemplo, te veo, ¿no? Veo que tienes mucho dolor, ¿no? A ponerle palabras, ¿no? Aunque no lo entienda las palabras, pero sí las entiende el sentir que tú le transmites, ¿no? Veo que tienes mucho dolor, me sabe mal todo lo que pasaste, ¿no?
estoy aquí, ¿no? Te quiero ayudar, ¿no? Y está bien que tú te puedas expresar, te escucho, yo qué sé, cosas así, ¿no? Y que ahí, cuando el bebé, después de llorar un buen rato, se encuentra con esta mirada de su mamá, ¿no? Porque esto es la mamá, la que parió al bebé, la que tiene que hacer esto, porque es por biología también la que tiene que recibir al bebé, ¿no? Cuando le llega, cuando de repente mira a su mamá, conecta con su mamá, es como, wow, ¿no? Y empieza a tranquilizarse y de repente también le viene como una sonrisa. Sí, y unas como se acerca y notas, ¿no? Que busca el contacto, y entonces ya llora también, ¿no? A veces, pero se nota que es un llanto tranquilo, ¿no? Como he llegado, ¿no? Donde tengo que estar, ¿no? Me ven, ¿no? Me quieren, yo qué sé. Sí, es muy reparador este trabajo también para el tema del vínculo, ¿no? El vínculo de la mamá con el bebé, sobre todo, ¿no? Y el papá tiene ahí una función importante también, ¿no? Yo ahora hablo de la familia, digamos, tradicional, ya sé que hay también otro tipo de familias, pero sería también, por ejemplo, la mamá que ha parido al bebé y la otra mamá, ¿no? Que hace el trabajo, digamos, el papá, ¿no? Que sería el apoyo que tiene que dar, ¿no? A la mamá para que ella pueda estar al 100% con el bebé, ¿no? Que no tenga que estar pendiente ahora ahora tengo que limpiar la casa, ahora tengo que ir a comprar, no, yo voy a estar 24/7 con mi bebé. Estamos hablando de bebés muy pequeños, ¿no? Porque lo necesitan, claro. También no sé si aún hoy en día hay gente que piensa que esto es malcriar y mimar, pero no. Al contrario, porque el bebé viene de 9 meses de contacto constante y no entiende que de repente lo dejan por ahí suelto, ¿no? Y ya el bebé con su cuerpo nos dará el mensaje cuando está preparado para no estar siempre en brazos, ¿no? Uh-huh. Clarísimo. Sí, además estabas comentando que trabajas con la familia a la vez que con el bebé. Nos has dicho un poquito, ¿no? De cómo invitas a la madre a conectarse. Ahora hablabas de la figura paterna o el otro, ¿no? Que para mí representa el mundo, ¿no? Siempre digo, pues la que gesta es el refugio y el otro es el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué más tenemos que tener en cuenta, ¿no? La familia con respecto al bebé. Bueno, estábamos hablando antes de la supervivencia, ¿no? Que es todo este primer momento tan importante, ¿no? Pero también hay otros temas, ¿no? Por ejemplo, la nutrición, ¿no? Que aquí no estamos hablando solo de comida, que también, ¿no? Pero el cómo damos la comida, ¿no? Que es con mucho contacto, con mucho afecto, ¿no? Y el bebé necesita este contacto constante, ¿no? Y allí ya está claro que lo mejor sería para el bebé, que a veces ya sé que no puede ser siempre, ¿no? Pero la teta es lo mejor, es decir, que vamos a dar el pecho, ¿no? Para eso lo tenemos, ¿no? Las mujeres. Y si funciona, si todo va bien, pues genial, ¿no? Mucha presencia, ¿no? Pero también es importante que la otra persona, es decir, el papá o quien sea, ¿no? Que esté ahí cerca, que esté presente, porque el bebé también tiene que saber que no está solo, que más allá de la madre, que hay un mundo también, lo que tú decías, fuera, ¿no? Y que es, ¿no? Esta tercera persona, ¿no? Que en un momento más adelante empieza a ser muy importante. Al principio la más importante es biológicamente la madre, claramente, ¿no? Pero el padre o esta otra persona empieza a ser importante ya a partir de los 3, 4 años, ¿no? Cuando lo que se llama el Edipo, ¿no? Entonces ya también empieza una etapa por un lado de más autonomía, pero también una etapa de vinculación con terceras personas, ¿no? Y también a nivel incluso sexual, ¿no? Bueno, eso es todo el tema de desarrollo, serían varios programas. Sí, pero necesita presencia. En todos estos temas necesita la presencia de sus padres, ¿no? Uh-huh. Mucha presencia, mucho afecto, mucha presencia, mucho respeto, mucha mirada, ¿no? Ese que se ve perfectamente, aunque no sepan aún hablar, ponerle palabras, se ve perfectamente lo que necesita el bebé
¿no? Pero necesita también autonomía. Por ejemplo, lo llevas en brazos y ve algo ahí en el suelo que le gusta, ¿no? Y tira para allá, ¿no? Casi se tira los brazos al suelo, ¿no? Pues ahí lo dejas ¿no? En el suelo. Bien, ¿no? La autonomía es muy importante, ¿no? Y luego ya cuando son más mayores y quieren salir, pues ayudarlos a salir, tienen que relacionarse también socialmente, ¿no? Bueno, eso también son nacimientos en realidad. Sí, muchos. Transiciones importantes hay 2, pero luego hay muchas pequeñas transiciones, ¿no? Vuelvo a tu historia. En 1998 comienzas terapia psicocorporal como paciente. ¿Qué te llevó a pedir ayuda? Sí, bueno, yo en esta época estaba en plena crisis, ¿no? Pues también hubo una separación, una segunda separación, bueno. Y fue por eso, ¿no? Aunque ahora ya como terapeuta pienso que es un buen motivo también, ¿no? Empezar terapia por una crisis, pero creo que hay otros motivos mejores, que cuando estás en crisis a veces cuesta también empezar a trabajar, profundizar, porque lo primero es como, vamos a sobrevivir un poco esta crisis, ¿no? A ver cómo salimos, apagar el fuego, ¿no? Y después es cuando realmente empecé lo que es un proceso de este tipo que hacemos, ¿no? Que con los adultos también, ¿no? Que tiene muchísimo que ver con lo que he explicado a los bebés, ¿no? Porque esas necesidades que he dicho antes, la supervivencia, la nutrición, la autonomía y la salida al mundo y sexualidad, pues son 4 necesidades que operan toda la vida, ¿no? Y cuando tenemos carencias ahí de la infancia, pues como adultos tenemos ahí nuestros problemas, ¿no? Y con el adulto en realidad trabajo justamente esto, ¿no? Y entonces, claro, en realidad es una terapia que cualquier persona que tenga interés, no solamente que tenga una crisis, sino que tenga interés en conocerse más profundamente, entender, ¿no? Por qué me pasan las cosas en la vida, ¿no? Por qué me pasa, yo qué sé, siempre elijo el mismo tipo de pareja y siempre se acaba por yo qué sé, ¿no? O siempre me junto con personas que me hacen no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Cosas que repetimos, ¿no? O me cuesta muchísimo hacer no sé qué, ¿no? Cosas que se nos repiten. Claro, esto vale la pena, porque claro, al final no es que la pareja o el otro y que son tan malos todos, no, es ¿qué me pasa a mí? ¿No? ¿Por qué tiendo a atraer este tipo de personas? O qué hago cuando alguien me habla o me dice no sé qué, ¿no? O sea, ¿cómo reacciono a esto, ¿no? Generalmente, yo qué sé, tengo mucha inseguridad, no me atrevo a poner un límite o no me atrevo a pedir, por ejemplo, un favor a alguien o no me... Sé que son muchas cosas que se nos repiten, dificultades que tenemos y no hace falta estar en plena crisis para decir que, oye, que esto a mí me interesa y quiero conocerme más. Quiero también cambiar cosas, mejorar, evolucionar o como lo quieras llamar, ¿no? Para tener una vida más plena o tener más autoestima o más seguridad. Sí. En mi caso, ¿no? Empecé con 23 años y me sentía crónicamente triste, cosa que se me hacía sospechosa. Y luego tenía sueños recurrentes de pesadillas, de persecución, de mucho terror, ¿no? Entonces, desde ahí se me ocurrió pedir ayuda. Claro, eso es un buen motivo, ¿no? Claro. Un año después de 1998, empiezas a formarte con Marcos Tasagui en terapia de integración psicocorporal, que es donde nos conocimos. Sí. Y me comentas que te ha aportado muchas cosas. ¿Nos comentas un poquito? Sí. Claro, ya llevaba entonces un año haciendo mi terapia personal, ¿no? Y claro, ya me pasaban cosas y tal, pero al empezar la formación era como también primero ponerle nombre a estas cosas, ¿no? Entenderlas, ¿no? Porque para mí la parte intelectual es muy importante, ¿no? Aunque es una terapia más bien que tira para el cuerpo, pero entender lo que está pasando, ponerle palabras, para mí era muy importante, ¿no? Y también toda la estructura teórica que él había creado, ¿no? Como
como una terapia como de síntesis, había cogido de muchas terapias diferentes y de ahí ha montado, digamos, algo propio, ¿no? Y esto es súper interesante porque también soy muy a ver, esto no puede ser, ¿no? Esto es así, esto, ¿por qué, no? Y entonces siempre tengo que encontrar una coherencia, ¿no? Y hay muchas terapias que sí, que tienen sus cosas buenas, pero no de acabar de encontrar esta coherencia, la profundidad, ¿no? Que hay muchas terapias bajan, ¿no? Buscan algo profundo y hay un momento que se paran, ya no profundiza más, por ejemplo, ¿no? O muchas terapias que trabajan más desde la cognición y entenderlo, ¿vale? Pero entonces, ¿dónde está el cuerpo? ¿Dónde está la emoción? Entonces, tenía la sensación que esta terapia, esta teoría de Mark Costa, lo contemplaba todo y además con mucha coherencia, y lo que más, y esto también a nivel personal, y como terapeuta, lo que más me importa es quizás el acento lo pone en la relación humana en general y la relación terapéutica, ¿vale? Y que al final es la relación terapéutica la que nos ayuda más a justamente a curar lo que nos pasa. Porque antes he hablado de las necesidades instintivas, y todas estas necesidades, cuando las sentimos, es porque necesitamos algo del otro. Tiene que haber alguien allí que me dé esta protección para que yo me pueda sentir sobrevivir, ¿no? Tiene que haber alguien ahí que me nutra, ¿no? Yo no me puedo autonutrir cuando soy un bebé, ¿no? Ni siquiera de adulto, cuando tenemos mucha carencia, ¿no? Podemos cuidarnos y todo esto, pero esto no es lo mismo que recibir algo de alguien, ¿no? Entonces, como somos tan carentes como adultos, porque de pequeños los padres hicieron lo mejor que supieron, pero bueno, que también eran carentes y de ahí tampoco podían darnos tanto, ¿no? En la relación terapéutica hay esta parte donde el terapeuta te puede dar allí donde tú tienes tu carencia, ¿no? Si conectas con esto, si no, no, ¿eh? No, tampoco tendría ningún sentido, ¿no? Entonces, esta quizás la parte más importante para mí, la parte relacional de esta terapia, de esta idea teórica, ¿no? Y luego, claro, Mark para mí era un personaje muy especial, muy intelectualmente muy importante, muy potente, sí, un genio. Y luego en la formación también de conocer muchas personas que estaban en algo muy parecido, ¿no? Y bueno, no sé, que esto me hizo, para mí fue un cambio de vida importante, porque en esa época aún estaba trabajando de profesora de secundaria y en algún momento bueno, no es que lo dejé, es que, bueno, medio lo dejé porque yo me quería dedicar totalmente al tema de la terapia, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Precisamente ahora venía esta pregunta, ¿no? De que en 2013 hay un despido. Sí. ¿No? Vamos, que me echan. Que te echan por antisistema, que eso da para hablar también. Y bueno, es un año difícil o retador porque también muere tu padre, Uh-huh. ¿no? Y acompañas, le acompañas en este proceso. Sí, dos temas de 2013, año también muy decisivo, ¿no? Por un lado lo del instituto, ¿no? Que llevaba 17 años trabajando y ahí pues de vez en cuando cambiaba el director, la directora, y cada vez que empezaba alguien nuevo tenías que como volver a empezar y darte a conocer y todo esto, ¿no? Entonces vino una señora muy especial y que quería imponer democráticamente medidas, ¿no? Que ella consideraba buenas, pero en realidad eran un colegio más privado, concertado en parte también, ¿no? Pero que claro, quería que los padres estuvieran contentos. Entonces hacía cosas que pedían los padres, como por ejemplo hacer más evaluaciones, ¿no? Informar más de las notas. Entonces le decía, no, a ver, no, yo no lo voy a hacer eso.
que no estoy de acuerdo, esto no es pedagógico, esto no es bueno para los alumnos. ¿Para qué quieren los padres saber tanto un número? Que si tienen un 2 en matemáticas o un 8, no sé qué más da. Es el que no define al niño, un número no puede definir al niño, yo no voy a contribuir a poner aún más números a los niños, porque es aumentar la presión, es no tener en cuenta a los niños, no es pedagógico. Y esto y muchísimas cosas más que pasaron y de ahí pues llegaron a la conclusión que querían despedirse de mí. Bueno, y te llegó la oportunidad del cambio sí, entonces para mí fue muy bueno que de alguna manera que hicieron esto, ¿no? Un despido improcedente y sí, que sabían ellos que era improcedente. Ya te digo que tenía muy claro que querían liberarse de mí porque era demasiado no estoy de acuerdo, ¿no? Y decía esto, no me parece bien. Pero no por capricho, sino porque a mí me importaba mucho los niños, ¿no? Los alumnos. Y no quería contribuir a aumentar la presión y el malestar, ¿no? Uh-huh. Y luego el tema de mi padre también, antes se hablaba de las transiciones, ¿no? Y claro, mi padre vivía en Alemania y fue una cosa que pidió por mí cuando yo justo me había sacado ya el billete de avión para ir y llegué, pude estar con él, estaba consciente, muy consciente, con prácticamente ya ganas de morirse, no tenía ganas de seguir luchando, estaba sufriendo y estuvimos una hora solo, una hora me esperó, todo un sábado, fue un sábado y nada, le pude acompañar y esto también fue algo muy reparador en nuestra relación y ya antes pasaron cosas muy importantes, muy reparadoras en nuestra relación porque él sí que estuvo mucho y incluso vino una vez desde Alemania a hacer una sesión conmigo y que añadí también que mi padre era ciego, que eso hizo ahí un regalo, me hizo muy importante, ¿no? Y en ese mismo año nace tu nieta, Muertes y Nacimientos, que van de la mano, Sí, y despidos. Y despidos, que también son muertes y nacimientos. Sí. ¿Por qué dices que es un gran placer para ti esto de ser abuela? Ser abuela, es que es tan bonito. Pero además, mi nieta sí que mi hija consiguió lo que yo me propuse, pero no conseguí. Ella parió en casa. Y además me pidió que estuviera también. Y así estábamos la comadrona, el papá de la niña, y yo también, pues acompañando a mi hija cuando estaba naciendo mi nieta. Y además la vi salir por la postura en cómo estaba, justo salió y le vi la carita. Muy bonito, un regalo que me hizo mi hija, que quisiera que estuviera ahí con ella. Es que fue un momento muy importante también, ¿no? Y luego ya es placer total, porque claro, me quito el peso yo ya no soy la responsable de su educación, ¿no? Yo no la tengo que acompañar 24/7, que todo esto ya se encarga mi hija y además con mucha conciencia, muchas ganas y es una madre estupenda y yo pues esto hago de abuela. No sé, es una relación... Te diviertes con ella. Sí, me divierto y es muy cariñosa también mi nieta y bueno, es una maravilla, ya tiene 11, casi va a ser 12 ya, 12 añitos. Sí. Elegiste este tema. Sí. Gracias a la vida, de Mercedes Sosa. Sí. Qué bonito. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me dio 2 luceros. Que la vida no es fácil, ¿no? Pero todo lo que nos pasa, no sé, nos sirve también, ¿no? Sí. Que yo estoy como muy agradecida a todo lo que he vivido, incluso lo duro, lo malo, ¿no? Y no la cambiaría por otra.
que este tema es muy potente, Brigitte, como tú. Sí, ya me lo dicen. Gracias a la vida que me ha dado tanto. También eres conferenciante, impartes cursos y talleres vivenciales. ¿Dónde pueden encontrarte los oyentes que estén interesados en contactar contigo? Bueno, lo más fácil es a través de mi página web, que es así fácil, lavidaesmovimiento.com, porque si no hay movimiento no hay vida, y cuando hay vida hay movimiento, ¿no? Y ahí está toda la información, también de poder como contactar ya más directamente conmigo. Hay un formulario en la web, pero también está mi número de teléfono. Yo casi prefiero por teléfono, es más el contacto más directo, ¿no? Pero si no, también me pueden escribir a través del formulario que hay en la web. Y nada, y en la web hay muchísima información de los cursos, talleres, de la formación, de las terapias las diferentes que hago con adultos, adolescentes, pareja, bebés, grupos, yo qué sé, todo, está ahí todo, ¿no? Que es para echarle un vistazo. Eres presidenta de la asociación Units per la Veritat, Unidos por la Verdad. ¿Cuál es el propósito de esta asociación? Ya, esto es algo que empezó en el año 2020. Por el propósito tiene que ver con esto, es decir, con que allí por un motivo en concreto, que ya se puede discutir el motivo si era importante o no, pero por un motivo en concreto empezaron a recortarnos nuestros derechos humanos y derechos fundamentales. Y yo creo que no hay derecho, es decir, pase lo que pase, esto es intocable. Y la asociación tiene un equipo de abogados que ayudan a las personas que han visto recortados sus derechos fundamentales de forma importante. Y me gustaría añadir que yo hice una consulta en su momento y me sentí muy arropada, me dio mucha seguridad. La verdad es que lo agradezco mucho. Sí, sí, yo creo que es un trabajo muy importante. De alguna manera también es, aunque el tema, el mundo legal parece que poco tiene que ver, pero el cómo lo vivo yo, cómo lo gestiono también es muy, desde la terapia también es como cuidar, ¿no? Cuidar a las personas a través de esto también, ¿no? Porque el tema legal también te puede dar seguridad, ¿no? Cuando de repente te hacen algún abuso de poder, ¿no? Lo que sea, y te encuentras ahí, ¿ahora qué hago, no? Indefensa, ¿no? Entonces, claro, el tema, los abogados pues han podido ayudar a muchas personas en muchos aspectos muy diferentes, ¿no? Y de hecho seguimos, porque sigue habiendo, aunque ahora ya no hay pandemia de esta, pero bueno, que ahora sigue habiendo muchos temas, ¿no? Donde siguen haciendo abusos, ¿no? Y cada vez están intentando recortar más nuestros derechos fundamentales, ¿no? También recogiendo más nuestros datos, ¿no? Datos de salud, datos incluso de reciclaje, datos de todo tipo, ¿no? Y además están haciendo leyes donde ellos quiere decir el gobierno en cuestión, no solamente el actual, todos, y además es algo que pasa a nivel internacional, ¿no? Y que pueden ceder nuestros datos a organizaciones no gubernamentales o organizaciones como por ejemplo la OMS y sitios así, ¿no? La ONU y todos estos sitios pueden ceder nuestros datos para que nos gobiernen, en realidad no nuestro gobierno, que hemos votado o no, pero está ahí, sino nos están gobernando en realidad otras personas que no tienen nada que ver con nuestro país, ¿no? Que son también multinacionales, tipo BlackRock, y bueno, son gente que tienen unos intereses económicos y de poder y hacen que los gobiernos a nivel mundial, ¿no? Nos están recortando nuestros derechos y sometiendo a la población en muchos aspectos muy diferentes, ¿no? Ahora vamos a una pregunta mucho más personal, ¿no? Que es, como lectura, has elegido En el principio era el miedo, que es un libro editado por Europa Ediciones
y de la cual tú eres la autora. Ujú. ¿Qué vamos a encontrar en esta obra? Bueno, cuando me dijiste de recomendar un libro, fue mío. Claro Lo que que sí. sí, porque además estoy muy, muy contenta de haber conseguido escribirlo. Lleva muchos años pensando en escribir un libro porque hay muchos conocimientos y me gustaba la idea de ordenarlos un poco y transmitirlo también a las personas interesadas, ¿no? Entonces este libro es como un poco una mezcla entre las dos cosas que esta parte mía terapeuta y esta parte mía de la asociación, ¿no? De los derechos y todo esto, y de alguna manera lo he juntado. Es decir, hay tres partes importantes en el libro. La primera parte es toda esta teoría que he hablado antes también de las emociones, de las necesidades instintivas, de los mecanismos de defensa también, que esto no lo he nombrado, pero en el libro está, muy importante. Y luego la segunda parte es como un análisis de tres tipos de personas, desde el miedo, porque claro, el libro vale el miedo, ¿no? El miedo o los miedos que tienen las personas que obedecen generalmente a la autoridad, a las normas, ¿no? Que no se lo cuestionan y obedecen, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué miedos tienen estas personas? Luego el miedo de las personas que estamos más bien en lo que es la disidencia o resistencia o como lo quieras llamar, ¿no? Claro, también hay miedos ahí, muchos miedos además. También hay todo un análisis de los miedos que tienen este tipo de personas. Y luego ya el tercer grupo de personas sería los que gobiernan el mundo, que para hacer esto, para colocarse en este lugar como de poder, pues hay que tener una estructura de carácter que se llama psicopatía, ¿no? Entonces ahí hago como un ejercicio más bien teórico, pero para ver o entender, ¿no? Cómo una persona puede llegar a ser, ¿no? Así, ¿no? De que le importa tanto el poder, que quiere someter a los demás y cómo tiene que haber sido su gestación, su nacimiento, su infancia, ¿no? Que tiene que haber vivido. Claro, también, claro, cada caso es cada caso, ¿eh? Por eso es un ejercicio teórico, ¿no? Y qué miedos, ¿no? Tiene que tener una persona así. Y luego la tercera parte del libro es aceptación, ¿no? Es decir, que sobre todo nos tenemos que aceptar. Da igual que si estamos con unos miedos, con otros miedos, ¿no? Porque lo primero para poder superar los miedos es reconocerlos y aceptarlos, ¿no? Si no acepto mis miedos, si no me acepto yo con mis miedos, solamente me voy a autoagredir, me voy a flagelar, pero no voy a cambiar nada. Entonces es entender, ¿no? De dónde vienen mis miedos, ¿no? Es esta niña o este niño, ¿no? Que está ahí dentro de nosotros, del adulto, ¿no? Y que sigue teniendo los mismos miedos que tenía cuando era pequeño, ¿no? Entonces vamos a querer a este niño, vamos a aceptarlo, ¿no? También habla de libertad, esta última parte del libro, ¿no? ¿Qué es la libertad, ¿no? Y que tiene que ver con el otro también, ¿no? ¿Dónde acaba mi libertad, dónde empieza la del otro? Y bueno, esta última parte es para concluir, ¿no? El tema del miedo. Bueno, yo creo que las personas que lo han leído me han dicho que les ha gustado mucho y creo que es bastante interesante. Dan ganas de leerlo, la verdad. Sí, sí. Yo me voy leyendo los libros que me recomendáis en el programa. ¿Ah, sí? Sí, sí. Ah. Voy haciendo los deberes. Brigitte, ¿nos compartes un momento de tu vida donde te recuerdes con el corazón abierto, Malcolm Wert? Son muchos momentos. Hace un rato aquí ha habido uno. Para mí está con el corazón abierto es cuando yo me puedo abrir al otro y el otro también se me puede abrir a mí y de ahí empieza a haber un contacto, no más allá de una conexión, un sentir, ¿no? Y que no estoy sola en el mundo, ¿no? Hay otras personas. Y no porque sepa desde mi cabeza que están, sino porque las puedo sentir, ¿no? Esto me ha pasado muchas veces, aunque son momentos, no es todo el día, no, ojalá, pero son momentos en concreto, ¿no? Que me ha pasado esto con mis hijas, con mis pacientes, con mi terapeuta, con amigas, ¿no? Es decir, que me ha pasado estos momentos ayer mismo con una amiga y hoy aquí contigo, ¿no? Es decir, estos momentos, ahí me siento con el corazón abierto y me encanta. Sentir esto. Entonces, volviendo al principio del programa, cuando hablábamos del nacimiento, en mi caso,
¿no? Cuando nazco, soy una segunda hija, mi RH es positivo y el de mi madre es negativo, y lo que tengo entendido es que fue un nacimiento rápido. Claro, de alguna forma yo me estaba envenenando mientras pasaba por el tracto de la vagina. Y bueno, tenían ahí las transfusiones de sangre preparadas, ¿no? Porque era lo habitual y así. Y bueno, pues nací rápido con 2 vueltas de cordón, eso sí, y con la bilirrubina muy alta. Claro. Entonces, claro, me tuvieron que poner con infrarrojos, o eso decían. Uh-huh. Ahora sé que también se hace distinto. Uh-huh. Y bueno, veo algo, ¿no? Cuando nos hablabas, yo veía, ¿no? La relación de mi carácter o aspectos de mi carácter con esa forma de nacer, ¿no? Una cosa que me ha pasado y que me sigue ocurriendo es que yo voy corriendo por la vida. Rápido. Salir rápido. Quiricua, ¿no? Entonces yo veo esa relación, ¿no? Uh-huh. Es algo que yo pues, vivo así, ¿no? Uh-huh. Que como que la vida es una carrera, ¿no? Uh-huh. Y luego esa interrupción, ¿no? Que en vez de estar en los brazos de mi madre, claro, recuperándome, pues me ponen en los infrarrojos en un hospital a los 70, que no es lo que hacen ahora, sí. O sea, en otra habitación, uh-huh, para mi bien, pero claro. Entonces estas cosas doy fe que me han marcado, uh-huh, claramente. Uh-huh. ¿Y qué le dirías, ¿no? A personas como en mi caso, ¿no? Que saben, ¿no? de información, ¿no? que les puede estar afectando en su forma de ser, en su forma de vivir, uh-huh, con respecto a tu trabajo. Ya. A un adulto, quieres decir, ¿no? Pues yo diría que vale la pena que busquen ayuda y que se lo trabajen realmente, porque se puede cambiar. Esto se puede cambiar. Es muy difícil, no es una cosa que una terapia de 4 meses y lo cambias, ¿no? Pero vale la pena, porque entender esto, ¿no? Lo que tú ya entiendes, porque ya te lo has hecho tu trabajo también ahí, claro. No se puede cambiar desde el entendimiento solamente, ¿no? Como si, por ejemplo, tu mismo ejemplo, ¿no? Que yo voy corriendo por la vida porque nací en plan deprisa y corriendo, ¿no? Y sí, hay una relación, ¿vale? ¿Y ahora qué? ¿No? Ahora que lo sabes, ¿cómo lo cambias? ¿No? Y ahí necesitas algo que tu madre, por las circunstancias mismas, no te lo pudo dar, ¿no? Y parece que aún lo sigues necesitando para poder parar, ¿no? Entonces, ¿dónde se trabaja esto? Porque tu entorno del día a día no tiene que hacerse cargo tampoco de esto, ¿no? Pues para mí eso sería una terapia, además de este tipo relacional, donde el terapeuta entiende esta misma relación del correr en la vida, ¿no? Con el nacimiento, y te podrá preguntar que qué hubieras necesitado en este momento, ¿no? Y que te lo podrá dar también, ¿no? Uh-huh. Cuando conectes con esto, uh-huh, ¿no? Que esté disponible para darte esto. Uh-huh. Sí, porque claro, para mí la soledad ha sido como el tema más hiriente, ¿no? Recurrente en mi proceso personal. Claro. Y mi madre, claro, estaba dormida cuando yo nací, porque en los hospitales así como top 10 de la época, resulta que para no molestar a la madre, uh-huh, la dormían mientras nacía el bebé solo. Una barbaridad. Sí. Claro, estas cosas realmente hacen mella. Uh-huh, mucho. Bueno, lo que he dicho al principio del programa, ¿no? Eso es un trabajo de 2. El bebé tiene que hacer sus movimientos, pero necesita sentir el apoyo de la madre. Si la madre está dormida, ¿no? El pentotal supongo que sería, ¿no? Uh-huh. Está dormida ahí, ¿no? Uh-huh. Y claro, sola. Más sola que la una ahí, ¿cómo salgo yo de allí, ¿no? Es increíble, ¿eh? Claro. Y aún así nacen los bebés, ¿eh? Sí. La fuerza que tienen los pobres ahí. Doy fe también de eso. Y la vida en sí tiene mucha fuerza, ¿no? Que un bebé siga ahí con todas las dificultades, ¿no? Y bueno, el Mar Costa a veces decía, ¿no? Que si fuéramos animales no podríamos sobrevivir este sufrimiento. Un animal se moriría.
Y nosotros, porque tenemos esta capacidad también, luego poco a poco se va desarrollando, ¿no? De reflexión y todo esto, pues podemos entender un poco, ¿no? Más poco a poco esto, ¿no? Y podemos sobrevivir a todo esto, a este dolor, ¿no? Pero la vida tiene, por eso, la vida tiene muchísima fuerza, ¿no? Uh-huh. Sí, me gusta hacer la reflexión, así para ir cerrando el programa, de que todos los que estamos nacidos somos héroes y somos frutos del éxito. Uh-huh. Totalmente. Tenemos ganas de vivir, tenemos fuerza para vivir. Sí, sí. Y seguimos ahí en el día a día, ¿no? A pesar de las dificultades, por esto, porque somos héroes. Pues Brigitte, muchísimas gracias por compartir tus vivencias y tu valioso recorrido. Y no sé si quieres decir alguna cosa más, porque vamos a cerrar el programa. Sí, no, gracias a ti, Isabel, y a las que estáis aquí también por acogerme con este cariño. Y encantada de haber podido compartir todo esto, que para mí es también personalmente muy importante. Doncs aquí tenim el final del programa i res més per avui. Si voleu veure l'entrevista i també les anteriors, podeu visitar el meu canal de YouTube que porta el meu nom, Isabel Moros Garcia. També em trobareu a Instagram amb Isabel Moros Terapeuta i us desitjo a totes i a tots un cor ben obert.